Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, y temed delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, porque grande es Jehová nuestro Dios. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz, voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veréle pronto tal cual es, raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas tardes, amados hermanos, amigos y oyentes. Bienvenidos a todos a un programa más de Defendamos Juntos la Esperanza. Cristian Vargas les saluda, hermanos, deseándoles bendiciones, deseándoles paz en Cristo Jesús. Continuamos en un episodio más, hermanos. Sí que se nos ha hecho largo esta introducción. Fíjese que todo lo que hemos considerado hasta el día de hoy, que es ya el episodio 6, ha sido prácticamente introducción al tema que hemos escogido para esta temporada, el cual es el tema de las denominaciones religiosas en el mundo moderno. Si usted ya nos ha seguido en algunos episodios anteriores, sabe que estamos hablando acerca del establecimiento de la iglesia verdadera, la iglesia que el Señor compró con su sangre. Y nos ha parecido muy importante establecer estos fundamentos, estas bases, para poder comprender en primer lugar que la iglesia no es una denominación, sino que ha sido un plan perfecto diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya está con nosotros también nuestro hermano Rodrigo, al cual saludamos, le damos la bienvenida. Rodri, preparadísimos ya para el episodio del día de hoy. Claro, buenas, Cristian, y todos los que nos oyen y comparten con nosotros estas lecciones. Como siempre, dando gracias a Dios por esta bendición que nos da, por este medio por el cual podemos compartir su palabra, y deseando una vez más que cada una de estas lecciones sea de mucha bendición para cada uno los que se conectan con nosotros. De esta manera, como dices, un poco largo, extenso la parte introductoria, pero base importante que debemos de tener presente para poder analizar
lo que es el punto principal, ¿verdad? En esta temporada sobre estos grupos religiosos, esas denominaciones que miramos hoy, que a pesar de que no vamos a mirar todas, porque son demasiadísimas, pero sí teniendo presente que las que vamos a analizar van a ser también de alguna forma el centro de la forma en la cual se conducen las demás también, porque vienen siendo muy, muy similar. Pero sí es muy interesante y máxime que cada día pues vamos hacia adelante en nuestra vida, acercándonos más, ya sea que partamos de esta tierra o que el Señor venga, y la necesidad de estar preparados, ¿verdad?, para poder ir a morar eternamente con nuestro Dios. Entonces, no el pensamiento de Cristian, no mi pensamiento, sino poder valorar cada uno de los aspectos que Dios nos muestra a través de su palabra y así poder tener una base, ¿verdad? Una base no en razonamientos humanos, no en pensamientos u opiniones, sino de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, que es lo único que nos garantiza estar haciendo lo correcto, porque cuando Cristian o mi persona le puede decir a usted, creemos esto, nos parece esto, eso no tiene base delante de Dios. Sin embargo, cuando hacemos lo que Dios ha establecido a través de su palabra y nos dirigimos y regimos por esa regla, pues no hay ningún temor, porque estaríamos haciendo de acuerdo a lo que Dios ha ordenado. Y ahí es en donde queremos nosotros pues enfocar de esta manera y que juntos podamos conocer esas grandes verdades de Dios y defender, ¿verdad?, la esperanza que tenemos basado a la luz de la palabra de nuestro Dios. Bien, para poder continuar y seguir con la lección de hoy, vamos a dirigirnos en oración para que sea Dios también el que nos dirija y poder edificarnos por medio de su palabra. Vamos a orar, oremos. Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos por la vida que nos das en este día. Gracias por este espacio que nos permites, en el cual podemos, oh Señor, aprender de tu palabra y poder conocer de ella para hacer conforme a tu voluntad. Queremos rogarte, oh Señor, por tu siervo Cristian y mi persona, para que nos des entendimiento, nos des sabiduría, para que nos dé las mejores palabras para expresarnos de la mejor manera, apegados, oh Señor, a tu palabra, para no desviarnos de ella y hacer conforme a tu voluntad. Sabiendo y reconociendo, oh Señor, que debemos de respetarte, y respetarte es respetar lo que has escrito y lo que tenemos hoy, oh Señor, que por medio de tu palabra tú nos diriges, nos instruyes, y de esa forma podemos conocer tu verdad y saber qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo. Te rogamos para que seas con nosotros de principio a fin. También te rogamos por las personas, oh Señor, que también escuchan esta lección y con las que compartimos esta lección, oh Señor, para que usted también seas con ellos, abriendo también el entendimiento, dándoles sabiduría, oh Señor, y dándonos el deseo de ser temerosos a ti, y que una de esas formas de ser temerosos a ti es respetando tu palabra, oh Señor. Seas con nosotros, guárdanos y guíanos siempre, estés de principio a fin en esta lección con nosotros, guíanos, oh Señor, abra nuestro corazón para poder depositar tu palabra y que tu palabra, oh Señor, pueda también hacer efecto en el corazón de cada uno de nosotros. Por medio de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Rodrigo, por el saludo, también por esa oración. Gracias a todos los que hoy pues van conectándose o están viendo esta lección ya en diferido, ya sea por el Facebook o por YouTube. La idea del episodio de hoy, hermanos, es continuar hablando acerca de la obra de Cristo Jesús en el establecimiento de la iglesia. Creo que en episodios anteriores ya hemos dejado claro la obra del Padre, que pensó desde antes de la fundación del mundo en establecer su reino. También vimos la obra del Espíritu Santo al utilizar a hombres para profetizar o anunciar de esta iglesia, hombres como Isaías, como Joel, el mismo Daniel, y incluso Moisés, David, en primera de Samuel. También vemos el establecimiento o esta profecía que se dice el establecimiento de la casa de Dios. En fin, a lo largo de las páginas de la Biblia encontramos grandes profecías del establecimiento de la iglesia del Señor, y
pues por supuesto al hablar de ella nos es necesario, Rigo, hablar de la obra de Cristo Jesús, que al final, pues yo diría es la la pieza vital y final en llevar a concreción, a concretar este plan divino de Dios. Por supuesto, cuando Cristo viene, es crucificado y es sepultado y también resucitado de entre los muertos, un primer día de la semana. Yo creo que lo he dicho en otras oportunidades. Con generalidad creemos que la obra de Jesús únicamente fue salvarnos, ofrecer salvación. Sin embargo, vemos que fueron muchísimas las obras que él cumplió. Por ejemplo, venir y cumplir la ley. Por tanto, cuando la ley es cumplida, es abrogada, como dice Colosenses 2, versículo 14, es clavada en la cruz la ley y por tanto entra a regir el Nuevo Testamento. Otra obra del Señor Jesús, podríamos decir, es traer esta nueva enseñanza, el Evangelio, Salvador. Y así al estilo podríamos mencionar varias obras de nuestro Señor, pero en el tema particular que nos ocupa, Rodri, la obra de Jesús en el establecimiento de la iglesia es vital. Se lo anunció a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca estableceré mi iglesia. Tal vez desmenuzamos un poco ese texto, hermano Rodri, texto de Mateo 16, 18, porque ahí encontramos, creo, información importante. Déjame cambiar el texto que tenía ya listo, de hecho 2 que vamos a considerar hoy, pero vamos a retomar Mateo 18. Jesús hace una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos de ellos contestaron, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo ahora a ellos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro, como era particular en él, siempre tomando la batuta, el liderazgo, se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca, perdón, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien, conversemos un poquito, Rigo, si te parece, hermano, con respecto a este texto que tiene mucha información importante y tal vez no lo hemos hablado con claridad con respecto al establecimiento de la iglesia. Preguntas como ¿quién sería el edificador de la iglesia? ¿Qué nombre llevaría la iglesia? ¿Cuándo se cumpliría esta promesa? ¿Qué le quiso decir Jesús a Pedro llamándolo roca? No sé, tantas preguntas que pueden surgir por ahí, hermano, con este versículo. Tal vez nos vas ayudando un poco a todos a comprender un poco este texto. Sí, claro, importante, como veías y leías el contexto del versículo 18. En el 18 ya sí Jesucristo habla y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y yo también te digo. Es por la pregunta que había hecho y considerado Jesucristo anteriormente, junto con los apóstoles, ¿verdad? De hecho, no está solo Pedro ahí, sino que están otros apóstoles. Cuando él hace la pregunta y les hace mención de que, ¿quién dicen, verdad? Que es él les dice a ellos más directamente, ¿y quién decís que soy yo? Entonces, cuando Pedro hace la confesión, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esta confesión es importantísima porque
vemos nosotros que Jesucristo le responde a Pedro diciendo, bienaventurado eres, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué bienaventurado? ¿Por qué dichoso? Porque fue algo no repentino o un pensamiento esporádico en la mente de Pedro, sino le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino él le dice, mi Padre que está en los cielos. Entonces ahí es una confesión en donde Pedro está haciendo la confesión de quién es Jesucristo. Al mismo tiempo, entonces Jesucristo le dice, y yo también te digo, es decir, como confesaste que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice entonces, bueno, de esa misma forma yo también te digo que tú eres Pedro. Y después de hacerle esta referencia de quién es el que está hablando con él, él le dice, bueno, entonces sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la verdad que has dicho de quién soy yo, en mí voy a edificar mi iglesia. Entonces muchas veces hay problemas con esto, en donde muchos pretenden decir que es sobre Pedro que iba a edificar, pero no le está diciendo a Pedro que sobre Pedro iba a edificar, sino le dice sobre esta roca, hablando, en el contexto está hablando sobre la afirmación que Pedro había hecho, sobre la afirmación que Pedro había dicho de Cristo, que era el Hijo de Dios viviente, es sobre él. Jesucristo en este caso viene a ser la roca. Además de esto, miramos a Pedro que esto lo comprendió también en esta base. Nosotros encontramos en la carta de Pedro también cuando Pedro hace mención sobre lo que era Jesucristo y en realidad conecta mucho con esto, haciendo ver de que Cristo es aquel fundamento, ¿verdad?, en donde iban a ser edificadas las piedras. Ya nos menciona a nosotros como piedras vivas edificadas sobre el fundamento de Cristo. Es decir, aún allí es importante poder notar que Pedro viene de una raíz griego que es Petra, que significa piedra, pero que cuando él dice sobre esta roca, está hablando de algo diferente. La roca era algo más grande, más sólido. Entonces, piedra y roca no son lo mismo. Aún en nuestros términos comprendemos que una piedra y una roca no es precisamente lo mismo. Entonces, no está diciéndole Jesucristo a Pedro que tú eres Pedro, es decir, tú eres una piedra, y al mismo tiempo dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, o sobre la piedra o sobre la roca. Es importante notar. Bueno, la iglesia no sería edificada sobre la piedra, que era Pedro, sino más bien sobre la roca, que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces también el contexto vuelve a decir, y en este caso cuando dice edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino, es decir, haz intercambio, porque entonces aquí en el versículo 19 le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Entonces, bueno, sobre la roca va a edificar la iglesia. Entonces, si la roca fuera Pedro, no entendería cómo hace ese cambio tan rápido y a ti te daré las llaves, sino que también te daré las llaves, hubiese dicho el mismo Señor, porque entonces sobre la roca que es Pedro, por decirlo así, voy a edificar la iglesia y también te voy a dar las llaves para que hagas uso de esas llaves en el reino. Pero no, él habla diciendo, bueno, yo también te digo que tú eres Pedro, hace una confesión también de acuerdo a la confesión que Pedro hizo acerca de Jesucristo, y ahora entonces le dice, y sobre esta roca, hablando de la confesión que Pedro había hecho, es decir, sobre el mismo Jesucristo, dice, sobre él mismo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. Ya aquí entonces es en donde encontramos nosotros que dice que también a Pedro le daría las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ahí es en donde vemos nosotros la gran importancia de encontrar la base o el cimiento sobre lo que iba a ser establecido o edificado el reino. Y esa base o cimiento es sobre la confesión que Pedro había hecho, de que Cristo era el Hijo de Dios viviente. Y Jesucristo entonces se identifica como una roca, en donde dice, y sobre esta roca, es decir, sobre él iba a ser entonces edificada la iglesia, y a Pedro le daría las llaves del reino para que fueran usadas. Entonces ya aquí es en donde ya nos va a llevar a conexión con otros textos de los que hemos mirado en lecciones anteriores sobre el momento cuando la iglesia dio inicio, que veíamos la semana anterior, en donde la iglesia da inicio y encontramos y recordamos que el que hace el primer sermón en donde se anuncia al Jesucristo crucificado, en donde se anuncia que habían dado muerte al Mesías, lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante, que lo miramos en la lección anterior, en donde Pedro ahí, ahora sí, inicia dando. Entonces, Pedro ahí tenía las llaves, claro que sí, las llaves servían para abrir, y era lo que encontramos nosotros cuando nos dice que
bueno, cuando en el versículo 37 preguntaron, varones y hermanos, ¿qué haremos? Recordamos que Pedro había dicho, bueno, tiene que arrepentirse y bautizarse para el perdón de los pecados. El versículo 41 luego nos decía que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué decía? Y fueron añadidos como 3,000 personas, que hablábamos sobre la añadidura en cuanto a esto. Entonces, aquí es en donde está precisamente Pedro utilizando lo que dice el versículo 19, las llaves para atar y desatar. ¿De qué manera ataba y desataba? Bueno, al anunciar el evangelio servía para que la persona obediente limpiara y lavara sus pecados al ser bautizado, pero la persona que desobedecía o desobedece el evangelio igualmente hoy sigue atada a el pecado. Y entonces eso es lo que habla cuando le dice lo que atares y desatares. No es que Pedro hubiese tenido un poder mágico para condenar o no condenar, no. No un poder mágico, sino tenía lo que es poderoso que tenemos hoy, que nos dice Romanos 1:16, cuando Pablo habla de que el evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ahí es en donde las llaves se hacen uso, dando a entender que Pedro, bueno, da inicio con un primer sermón en donde la iglesia nace, donde como 3,000 son añadidos, y veíamos que el Señor seguía añadiendo a la iglesia los que deben de ser salvos. ¿Cómo añade el Señor a la iglesia los que han de ser salvos? No los añade tampoco de una forma milagrosa, sino los añade cuando la persona oye el evangelio y responde en obediencia a él siendo bautizado. Entonces es añadido a la iglesia. Entonces ahí es donde miramos que el fundamento sólido es la roca, no es una piedra. Pedro vendría a ser una piedra como cualquiera de nosotros que somos piedra, edificados en esa estructura, por así decirlo, que es el reino o la iglesia, pero la roca es Jesucristo, y él dice sobre esa roca, haciendo alusión a la confesión que Pedro había dicho, haciendo ver que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesucristo le dijo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Rigo, entonces es Cristo la roca. En realidad, eso ha generado mucha confusión, creo yo, porque, bueno, tal vez me estoy adelantando a lo que ya tenemos para esta temporada, pero algunos dicen que Pedro es el edificador de la iglesia y que por tanto Pedro es el primer papa, porque él fue la roca, el edificador de la iglesia. ¿Cómo explicarle esto a las personas, verdad? Que realmente es una interpretación equivocada del texto, porque claramente es Cristo el edificador de la iglesia, que como bien explicabas, que él haya escogido a Pedro para que Pedro viniera a ser el vocero con el cual la iglesia vendría en existencia, es algo muy diferente a decir que Pedro estableció la iglesia. Claro, ahí es en donde se debe ver la gran diferencia, porque este mismo caso, cuando vemos de lo que Pedro hace, luego de Hechos capítulo 2 hacia adelante, es interesante poder ver que no fue un trabajo de solo Pedro, sino que los demás apóstoles tuvieron la misma comisión que Pedro. Entonces, en ese momento fue a causa de lo que miramos en el contexto, cuando él dice, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo, verdad? Después, ¿quién dicen vosotros que soy yo? Entonces, en base a la confesión que Pedro hace, es que empieza la conversación, por así decirlo, entre Jesucristo y Pedro, porque es cuando él le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, haciendo este contacto directo con él. Y entonces, ahí es en donde ya, claro, y de hecho comprendemos que no es algo casual o que fue algo de repente que ocurrió, sino que igual entendemos que, y como habíamos mirado en episodios anteriores, la iglesia está en la mente de Dios desde la eternidad. Entonces ya hay un plan, o había un plan diseñado por Dios para que esto se diera. Y dentro de ese plan, pues Pedro tuvo la dicha, es una dicha, sí, porque diríamos que es el que da el primer sermón. Eso no lo podemos negar, la Biblia nos narra en Hechos 2:14. Pero él tiene el privilegio ahora entonces de dar ese primer sermón para que la iglesia sea evidente en la tierra, ¿verdad? De acuerdo a la obediencia a lo que él expuso, pero de ahí en adelante no es el único considerado para que luego otras personas conocieran el evangelio y de esta manera el Señor añada
a las personas, a la iglesia, de acuerdo a la obediencia de ese evangelio. Amén, hermano. Claro que sí. Y sabes, yo he pensado que con regularidad me declaro culpable, entre comillas culpable, hermano, porque con regularidad hemos pensado que el cumplimiento de lo que Cristo le dice a Pedro en Mateo 16:18, de escogerlo como para abrir las puertas de la iglesia o del reino, se cumple en Hechos capítulo 2, si bien es cierto, podríamos decir que en inicio se cumple el día de Pentecostés, pero siento que le hemos puesto mucho énfasis al día de Pentecostés. Hemos hablado acerca de la conversión de los 3000 que se bautizaron en ese día y comienza en existencia la iglesia. Yo diría que sí, está bien eso, pero cuando vamos a Hechos capítulo 10, por ejemplo, y tú conoces bien el texto, sabemos que el mismo Pedro es también llamado para ir y anunciarles por primera vez el evangelio a los gentiles. Entonces, no sé cómo lo ves tú. Sabemos que en la mente de Dios estaba establecer un gran pueblo, no únicamente con los judíos, sino también con los gentiles, y parte de la promesa para mí se cumple en Hechos 2, pero estaba incompleta porque aún el evangelio, podríamos decir, no había llegado a los gentiles y Pedro es encomendado para ir y predicarle, por ejemplo, a Cornelio y a su familia. Entonces me gustaría también que un poquito en el resto de esta clase, de este episodio, podamos considerar este acontecimiento. Por ejemplo, ustedes lo tienen en pantalla también, el texto de Hechos capítulo 10, donde se nos habla de Cornelio, un centurión de la compañía llamada italiana, hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Más adelante se nos va a decir de él que, pues, que tenía buena reputación entre el pueblo. Humanamente diríamos que era un hombre bueno, un hombre salvo. Sin embargo, el Señor, por medio de un ángel, le anuncia a Cornelio que mande a llamar precisamente a Pedro. Dice el versículo 5: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hermano, ponle 12 apóstoles. ¿Por qué precisamente mandar a llamar a Pedro? ¿Por qué? ¿Será que es casualidad? ¿Será que Pedro tenía algo especial? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no alguno de los otros apóstoles? Precisamente a Pedro. Más adelante, pues también se nos relata en la historia, perdón, como en visión también Pedro se le anuncia, en este caso, que debe ir a la casa de Cornelio por medio de una visión, en el cual dice el verso 12, había en esa visión de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, y una voz le dice a Pedro, mata y come. Verso 14, Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Y esto sucedió 3 veces, hasta el punto en que Pedro entonces recibe el llamado, el mandamiento de ir a casa de Cornelio. No sé si de lo que he dicho hasta ahora, Rigo, quieres agregarle algo, porque si no, yo, como siempre te digo en todas las temporadas, tienes que detenerme, si no, no paro, hermano, no te dejo nada. Más adelante vamos a llegar al punto, al clímax, al final, en la predicación de Pedro. No, todo perfecto, hermano. Todo perfecto. Muy bien. Muy bien, hermano. Al punto donde quiero llegar es, vamos a avanzar un poquito los versículos acá. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, verso 24, al otro día entraron en Cesarea
y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Vea la sinceridad de Pedro, siempre me ha fascinado. Les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios, subrayo esa frase, me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Quizás por cuestiones de tiempo avanzo, hermanos. Cornelio le dice a Pedro: bueno, yo estaba a la hora de la oración y se me fue revelado que me tenía que mandar a llamar a Pedro para que me hable palabras que yo necesito escuchar. ¿Ok? Pedro dice, versículo 34. Abriendo su boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y desde aquí, Rigo, por eso he querido llegar hasta aquí, que me parece el clímax de lo que Pedro va a anunciar y de la enseñanza que traemos, al igual que en Hechos capítulo 2, versos 21 en adelante, ahora en Hechos 10, verso 36, Pedro comienza su discurso hablando de Jesucristo. Verso 36 dice: Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, y a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces, para entrar un poquito en conversación, Rigo, acá, otra vez vemos que la predicación de Pedro dice: bueno, ahora comprendo por qué Dios me hizo llamar aquí. Palabras de Cristian. Entiendo que la obra todavía no está completa. Ya prediqué mi primer sermón en Jerusalén, se convirtieron 3,000, mayormente judíos. Ahora hay otra parte que hacer: predicar a estos gentiles. Comprendo que Dios no hace acepción de personas. No veo por qué debería predicarles diferente. Así como les hablé de Cristo Jesús a aquellos en Hechos capítulo 2, de igual forma tengo que predicarles el mismo mensaje a este. ¿Qué vemos aquí, hermano Rigo, en esta parte final? ¿Cómo lo ves tú? Sí, claro, siempre mirando el propósito de Dios. Ahora, hay cosas que aún dentro del plan de Dios muchas veces no entendemos. Y entonces, bueno, como decías ahora, bueno, casualidad, el evento en Pentecostés y acá, no creo que casualidad, sino más bien siempre el plan diseñado por Dios. Ahora, si nosotros consideramos lo que el mismo Pedro, a pesar de no entender, y muchas veces es lo que digo, bueno, Pedro llegó hasta a predicar y a mencionar palabras que no entendía. Porque si recordamos allá en Hechos capítulo 2, cuando da inicio la iglesia en el día de Pentecostés, el mismo apóstol Pedro les dice, recordamos el texto cuando él dice: para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lógicamente, cuando tomamos la frase, los que están lejos y los que el Señor nuestro Dios llamare, está abarcando esta misma parte, la parte del gentil. Pero no pienso
que no había esa claridad en la mente de Pedro que se estaba refiriendo a esto, sino como que era a los judíos que estuvieran en cualquier lugar, porque cuando se presenta esta oportunidad, nosotros miramos al mismo Pedro, como decías, al mismo que predicó a los judíos primeramente, como no queriendo hacer esta obra. Sin embargo, llegó a comprender en un determinado momento que Dios no hace excepción de personas y viene y le predica también a los gentiles. Ahora, como decías, ¿qué es lo que le predica? ¿Un evangelio diferente para que ellos tengan parte con Dios? No, les predica exactamente el mismo evangelio. Pero también miramos nosotros que entonces Dios tenía su propósito, como después de aquí podemos mirar cuando ya toma a Pablo con el propósito de que vaya a los gentiles directamente. Claro, Pablo iba a ir a los gentiles y tenía este propósito Dios, el llamado de Pablo, y Pablo como apóstol, no como muchos quieren tomarlo hoy en día también como que es una posibilidad para seguir viendo que Dios en nuestro tiempo sigue llamando apóstoles de maneras diferentes. No, fue una excepción allí en donde lo toma él, pero que prácticamente miro que lo que, o parte de lo que podemos ver es que el propósito de Dios era que el reino de la iglesia tuviera la puerta abierta, como lo habla Pablo en la carta a los Efesios y Colosenses capítulo 2, cuando nos habla claramente que cuando Cristo muere en la cruz, bueno, lo que hace es quitar una pared intermedia de separación y de ambos pueblos hace uno. Entonces, miro más bien Pedro como a quien vuelvo a Mateo capítulo 16 y versículo 18 y 19. Y a ti te haré las llaves del reino. Ahora, ¿las llaves del reino venían a funcionar para una iglesia solo para los judíos? No, sino para los gentiles también. Entonces, si el encargo fue las llaves del reino para dar inicio al reino o a la iglesia aquí en la tierra, necesariamente veo que no podía ser otro sino Pedro el primero que llevara el evangelio a los gentiles. ¿Por qué? Porque no iba a ser un trabajo a medias. Si nosotros nos quedamos solo con Hechos 2, sería un trabajo a medias. Y lo que Mateo 16, 19 no me dice que fue una parte del mundo, sino que le da las llaves para que las utilice para dar el inicio al reino terrenal. Y entonces, si nosotros lo miramos desde un punto de vista, decimos, la iglesia dio inicio en el día de Pentecostés. Sí, es cierto, dio inicio en el día de Pentecostés, pero si analizamos desde otro punto de vista, diríamos que está dando inicio a un 50% de la población, por así decirlo, del mundo. ¿Por qué? Porque se la da a la parte judía. Entonces, ¿qué pasó con la parte gentil? Bueno, exactamente se completa. Por decirlo así, el otro 50% que hacía falta se completa en Hechos capítulo 10, porque entonces ahora Pedro vuelve a ser el encargado, no por casualidad, sino por lo que Mateo 16, 19 había dicho, que era el encargado a quien se le daban las llaves del reino, y entonces tenía que también abrir la puerta que iba a guiar al gentil también. Y es lo que veo cumplido más bien en Hechos 10, que Hechos 2 y Hechos 10 sí son complementarios los dos, para dar un 100% a la existencia, no de la iglesia en la tierra, porque sí empieza a existir en la tierra en Hechos 2, pero se abre la puerta de par en par para que el gentil conozca que también la puerta abierta es para ellos. Y entonces Pedro fue a quien Jesucristo encargó para hacer eso. No podía ir Juan, no podía ir otro a hacer este cumplimiento, porque entonces aquí como que aquí sí diría como que se llega a contradecir lo que Mateo 16, 18, 19 decía. Aquí más bien miro que no hay ninguna contradicción, no es casualidad, sino que es simplemente la culminación del encargo de las llaves del reino para dar inicio a la iglesia en esta tierra. Amén. Claro que sí, Rigo. Y sabes una cosa, hermano, importantísima esta lección que estamos teniendo, porque yo tengo acá en la presentación justo las palabras de Pedro a Cornelio y a su familia en Hechos 10:45 en adelante, específicamente la conclusión de Pedro también en el versículo 47. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Como bien decías en tu comentario, la misma predicación, no hay por qué predicarles diferente. Para mí las llaves que el Señor le daría a Pedro para que abriese la iglesia es precisamente ese mensaje del Evangelio.
el mensaje salvador del Evangelio. Allá en Hechos capítulo 2 les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros, si quieren ser salvos, recibir el don del Espíritu Santo y comenzar a ser parte de la iglesia, bautícese. No les dijo algo diferente a Cornelio y a su familia, les está diciendo lo mismo. Les manda a bautizarse. Lo que me lleva a concluir, Rigo, tal vez como para finalizar la lección del día de hoy con algo que nos quede grabado en la mente, lo cual me lleva a concluir a mí que cualquiera que desee pertenecer hoy a la iglesia del Señor debe hacer lo mismo. No encuentro por qué podríamos concluir algo diferente. Si yo deseo pertenecer a la iglesia que el Señor estableció con su sangre, debo cumplir el mismo patrón, es decir, debo bautizarme. Cualquier otro requisito que se me pida fuera de lo que está establecido en la Santa Escritura, pues deberíamos desecharlo. Y digo esto porque hoy se abren tantas avenidas, ¿verdad, hermano Rodri? Tantos atajos para pertenecer supuestamente a la iglesia. Y en muchas ocasiones se deja de lado el aspecto del bautismo. Y el mismo Jesucristo se lo anunció a Cornelio. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver ni siquiera entrar en el reino de los cielos. Entonces, esa es mi conclusión de la lección del día de hoy. Tanto Hechos 2, Hechos 10, Jesús en Juan 3 se lo dijo a Nicodemo. Y si analizáramos todos los ejemplos de conversión en el Nuevo Testamento, las personas que se agregaban a la iglesia previamente recibían un mensaje y eran bautizados. ¿Por qué habría de cambiar el patrón hoy en día? No lo sé, pero en el mundo religioso se escuchan muchas cosas diferentes. ¿Qué opinión te merece, Rigo, a manera de ir cerrando el episodio de hoy? Sí, claro, es lo mismo. Hablaba Pablo en Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Versículo 6, cuando decía que estaba maravillado de que ellos siguieran otro evangelio. Y él dice, no es que haya otro, es como decías, cuando hablas de las llaves del reino, esas llaves que desatan y desatan es el evangelio puro. Ahora, si una persona no obedece el evangelio puro, no pertenece a la iglesia de Cristo. Aunque haga cosas que son semejantes a lo que Dios ordena, pero si no es el evangelio puro, entonces no es añadido a la iglesia del Señor. Cuando Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, él los añadía cuando estas personas obedecían el llamado del evangelio, arrepentirse y bautizarse para el perdón de pecados. Pero si esta forma de evangelio cambia, entonces el Señor no lo va a añadir a la iglesia. Y es ahí en donde nosotros podemos mirar y hay que estar muy atento, y toda persona debe estar atenta a qué es lo que está obedeciendo. ¿Es la llave original, que es el evangelio, o es una llave que no es original y más bien es una llave falsa que está abriendo un evangelio diferente a una denominación o a un grupo religioso que dejaría o ha dejado de ser o dejó de ser la iglesia verdadera al apartarse de la verdad de Dios? Importante esa pregunta que nos dejas en la parte final. ¿Qué llave estamos recibiendo? ¿Qué mensaje estamos recibiendo? ¿A qué hemos sido agregados? ¿A la iglesia del Señor o a una denominación? Hermanos, amigos, se nos ha terminado el espacio del episodio de hoy. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su atención, por su compañía, invitándoles una vez más a que si este episodio ha generado alguna inquietud, alguna duda en usted, por favor nos deje esa duda y el hermano Rodrigo estará muy gozoso de poder responder sus preguntas en el próximo programa. Mientras tanto, hermanos, la paz de Cristo sea con ustedes. Vamos a dejarlo hasta acá. Rodri, te despides y nos vemos la próxima semana, hermanos. Bien, muchas gracias, ¿verdad?, por la atención, y esperamos que haya sido de mucha bendición para todos, como lo ha sido para nosotros,
y esperamos poder vernos por este mismo medio la próxima semana. Muy buenas noches, hermanos. Hasta pronto. Ya estoy resuelto, ya no me demoro, quiero ir al Salvador. Cosas sublimes, cosas más nobles, son las que busco hoy. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva hoy, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Ya estoy resuelto a entrar en su reino, dejando el mundo atrás. Unos se oponen, otros se burlan, pero yo entraré. Ya voy pronto hacia Él, pronto gozoso y fiel. Cristo llama y salva.